buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de la gran poeta Yosano Akiko, mujer que nació a fines del siglo XIX y que vivió durante toda la primera mitad del siglo XX, y que en general cuando hablamos de ella nos referimos a su trabajo poético, tanto en los estilos tanka como verso libre o kindaishi. Pero también fue una mujer que se dedicó gran parte de su vida, si es que no más bien toda su vida, a la literatura clásica. Y dentro de sus trabajos más destacables se encuentra la primera traducción que se hizo de el clásico, de todos los clásicos de la literatura japonesa, el Genji Monogatari, a japonés contemporáneo. Así que de eso les quiero hablar hoy día. El Genji Monogatari, escrito por allá en el año 1008 por Murasaki Shikibu, hechos que todos conocemos, es considerada por muchos la primera novela escrita en el mundo, mucho antes que en otras culturas naciera este género literario. Ya existía el Genji Monogatari. Pero por supuesto tenemos que entender que el Genji Monogatari original y lo que nosotros en la actualidad entendemos como una novela no son lo mismo. Y por eso a muchas personas también les complica este título de primera novela, en el sentido que encuentran que hay muchas diferencias entre el género literario entendido como tal en la actualidad, o por lo menos cuando empezó a ser popular y muy utilizado en Occidente, a lo que escribió Murasaki Shikibu propiamente tal. No vamos a entrar en el video de hoy día en ese tipo de discusiones de estilo, si es o no es una novela, etcétera. Hoy día quiero centrarme más bien en cómo esta obra llega al lector actual. Al lector actual, en este caso en Japón. El Genji Monogatari se había mantenido vigente desde que había sido escrito, como dijimos, allá en el periodo Heian, durante toda la historia de Japón. Pero durante muchos siglos fue un texto reservado a los literatos, a los académicos, gente que era capaz de entender el lenguaje del periodo Heian, que tenía por lo tanto conocimientos de chino, de japonés clásico, que podía leer, que podía escribir, que además tenía conocimientos históricos, literarios, poéticos, etc. Pero ¿qué pasaba con, podríamos decir, la gente común y corriente? ¿Sabían que existía el Genji? ¿Habían leído el Genji o no? Trataré de explicarlo lo más claro posible. Desde su concepción, podríamos decir, el Genji ocupó un lugar muy especial dentro del panteón literario japonés, por decirlo de alguna manera. Y tanto la gente que lo había leído, ya sea que lo hubiera leído completo o no, porque es muy interesante notar que mucha gente no lo leía completo, leía simplemente algunos capítulos del Genji y por lo tanto tenían un conocimiento del Genji. Y por supuesto, como dijimos, había una gran cantidad de gente que jamás habían leído el Genji, pero que sabían que existía, sabían que hablaban de esa obra literaria, que era una obra que tenía un gran peso, una gran calidad, aunque ellos nunca la habían disfrutado de primera mano. Si lo pensamos, no es tan distinto a en nuestros tiempos cuando se habla, qué sé yo, de las obras completas de William Shakespeare, o se habla en el mundo hispano de El Quijote de la Mancha. Todos conocemos al autor o la obra, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir efectivamente la leímos? Aún más, ¿la leímos completa? Respondan ustedes mismos en su casa esa pregunta, ¿ya? Entonces sucedía esto. Y había, por supuesto, un sector de la academia, por llamarlo de alguna manera, del mundo literario, que quería mantener a esta obra dentro de este mundo, que era una obra elevada, era una obra solamente para algunos, para aquellos que tenían el conocimiento, la preparación para enfrentarse a ella.
pero también había este interés del público general, por llamarlo de alguna manera, en conocer esta obra que todo el mundo mencionaba, que se sabía que era importante, que se sabía que tenía una calidad increíble, pero que obviamente no era fácil de acceder a ella. Y eso significa que hubo mucho trabajo sobre el Genji después de que el Genji se escribió. Y en general estos dos trabajos podríamos dividirlos en dos grandes categorías. La categoría de estudios sobre el Genji, donde están los análisis, las ediciones comentadas, las discusiones sobre la autoría del Genji, sobre qué temas trataba, etcétera. Un trabajo que podríamos decir se restringía hasta cierto punto a la academia, si bien la academia propiamente tal no existía en la época. Y el otro gran cuerpo de trabajo sobre el Genji eran las parodias o las adaptaciones, pensadas en un público que no tenía ese bagaje cultural, pero que quería saber algo de la obra, y entonces se tomaba la idea del Genji o la estructura del Genji o ciertos sucesos del Genji y se ponían en un contexto que pudiera funcionar más con este mundo no tan academicista o no tan educado. Para no profundizar demasiado en los cambios lingüísticos, culturales, históricos, etcétera, porque si no estaríamos aquí conversando todo el día, díganme en los comentarios si les interesaría saber de eso y podemos hacer más videos al respecto. Pero como dije, hoy día me quiero centrar en la figura y en el trabajo que hizo Yosano Akiko con este Genji Monogatari. Según sus propias palabras, la primera vez que Yosano Akiko leyó el Genji Monogatari fue a los 12 años y ella lo leyó en japonés clásico y quedó fascinada con esta obra. Es una obra, muchos la llaman la obra de su vida, este trabajo que a ella la acompañó siempre hasta el día de su muerte, hasta que ella llegó un momento donde sentía de que el Genji tenía que ser traído para que la gente, todo el mundo, independientemente si la persona tenía conocimientos de japonés clásico, sabía de literatura, sabía de historia, etcétera, o no, podían leer, porque ella sentía de que era una suerte de patrimonio de Japón y por lo tanto tenía que estar asequible a todo el mundo. Y ella toma en sí misma este trabajo de reescribir. Ella nunca usó la palabra traducir, ella dice: estoy escribiendo el Genji. Estoy tomando esta obra magnífica que escribió en el periodo Heian Murasaki Shikibu en japonés clásico y yo la estoy volviendo a escribir en japonés contemporáneo. Por supuesto, en un japonés contemporáneo de fines del periodo Meiji, fines del periodo, periodo Edo, fines del periodo Edo y principios del periodo Meiji, ya entrando casi a Taisho. Y así que hay que entender que no es exactamente el mismo exacto japonés de ahora, pero sí mucho más cercano al japonés que, si alguno de ustedes estudia ese idioma, conoce. Y ella hace este trabajo, pero no es un trabajo que ella haya hecho una sola vez. Se considera que Yosano Akiko tradujo 3 veces el Genji Monogatari y vamos a dar un poquito más de detalle sobre esas traducciones en particular. Algunos estudiosos de la obra de Yosano Akiko consideran que lo que hizo ella fue convertir al Genji Monogatari, el cual pertenecía al género del monogatari, en lo que en la actualidad se conoce en una novela. O sea, ella no solamente tradujo el texto palabra por palabra, sino que ella lo adaptó para el lector contemporáneo, para que fuera un texto que le resultara más cercano, que le resultara más fácil de digerir, y por lo tanto ella ahí hizo muchas acomodaciones, por decirlo de alguna manera. La primera traducción que ella publicó, catalogada o más bien titulada Shinyaku Genji Monogatari. Shin significa nuevo y Yaku traducción, por lo tanto Shinyaku es una nueva traducción de el Genji Monogatari y fue publicada en 4 volúmenes por la editorial Kanao Bun Endo, y estos volúmenes se publicaron entre 1912 y 1913.
y tuvo prefacios escritos por nada menos y nada más que Mori Ogai y Ueda Bin. Y fue una revolución, absolutamente un bestseller. Todos los japoneses se enamoraron de esta obra porque ya la podían leer ellos. Era una obra donde ella se preocupó de que no tuviera anotaciones, que no tuviera explicaciones. Si algo era muy difícil, ella lo sacaba. Es una obra bastante reducida, no es una obra de la misma extensión que el original, porque como digo, ella hizo este trabajo de tratar de acomodarlo a el lector actual de cierta manera. Un gran impacto, todo el mundo lo adoró, todo el mundo sintió que por fin el Genji volvía a sus manos y cualquier persona podía leerlo y disfrutarlo y apasionarse y decir, sí, yo leí el Genji y me gustó y sé de lo que estoy hablando. Pero Yosano no había quedado 100% conforme, tenía lo que tienen muchos genios, esto de la perfección, y ella siguió trabajando para hacer después una nueva traducción mucho más completa que esta primera. Y así, entre los años 1938 y 1939, también publicados por Kanao Bun Endo, salió la segunda traducción, ahora en 6 volúmenes. Una traducción evidentemente mucho más amplia, porque esta sí la hizo más, lo más fiel al original en el sentido de la extensión, a eso me refiero, del contenido, y con el título Shinyaku Genji Monogatari, o sea, una nueva traducción del Genji Monogatari o una nueva traducción de la nueva traducción del Genji Monogatari, como ustedes quieran interpretarlo. Así que ahí tenemos estas dos traducciones completas que hizo Yosano Akiko de el Genji Monogatari. Pero yo les dije que eran 3. ¿Dónde está la tercera? ¿Cuál es? Y si es igual o diferente a estas dos. La tercera traducción de el Genji Monogatari lamentablemente es una traducción que no ha sobrevivido a la posteridad. Sabemos por cartas, por diarios, por comunicación con distintas personas del ámbito literario, que era un trabajo que ella hizo, que le ocupó prácticamente toda su vida, pero que lamentablemente sufrió un destino terrible y desapareció. Y me refiero a una edición comentada de el Genji Monogatari, donde ella toma el texto clásico y al margen, por decirlo de alguna manera, va anotando una traducción contemporánea y además poniendo notas, comentarios, observaciones, etcétera, explicaciones. O sea, es una edición, o más bien era una edición mucho más en el ámbito académico, ya como para estudiar el Genji. Ya comenzó esta edición comentada de el Genji a trabajar en ella en el año 1909. Y según los registros que quedan, como les dije, en cartas, qué sé yo, ella la había prácticamente completado para el año 1923. Es una obra que además ella la revisó, la reescribió, la reeditó un montón de veces durante este tiempo. Y lamentablemente precisamente fue eso lo que llevó a que esta obra fuera completamente perdida, ya que ella había pedido que le devolvieran todo el trabajo que ella había hecho para hacerle una revisión, y tenía por lo tanto esta obra completa en su domicilio cuando sucedió el gran terremoto de Kanto en septiembre de 1923. Después de este terremoto se generaron muchísimos incendios en la ciudad, prácticamente 3/4 partes de la ciudad desaparecieron, no necesariamente por el terremoto, sino por los incendios que hubieron después, y dentro de este incendio se quemó parte de la casa de los Yosano y se quemó entonces todo este trabajo que Akiko había hecho, y sobrevivió solamente una página, porque esa página ella no la había incluido junto con los trabajos, y gracias a esa página se ha podido
analizar más o menos cuál era la idea que ella estaba tratando de llevar a cabo. Así que ahí tenemos las 3 traducciones que hizo Yosano Akiko durante su vida de el Genji Monogatari a japonés contemporáneo. 2 que existen, 2 que fueron publicadas y una que lamentablemente se perdió. Además del trabajo que, como decimos, llevó en el ámbito poético con el tanka, con el verso libre, y también este trabajo de traducción del Genji Monogatari, ella también escribió muchísima investigación en la forma de artículos, ensayos, etcétera, sobre distintos textos clásicos, pero ella también hizo otras traducciones de textos clásicos a japonés contemporáneo. Les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, ella hizo las traducciones de el Eiga Monogatari, del diario de Murasaki Shikibu, del diario de Izumi Shikibu, del Tsure Tsuregusa, de el Mido Kanpakuki, de la colección de poesía de Izumi Shikibu y del Kagero Nikki, diario de una libélula, creo que algo así lo tradujeron al español. Pero todas estas obras ella las tradujo de japonés clásico a japonés contemporáneo, o sea, el Genji no fue lo único. Además, a todo esto se suma el trabajo de edición que ella hizo de muchas obras clásicas y, por supuesto, todos los seminarios y clases que ella daba en distintas universidades respecto a todo lo que es la literatura clásica. Así que es importante recordar que Yosano Akiko no solo fue una poeta eximia, excelente, con una pluma, una imaginación y un liricismo realmente precioso, sino que también su trabajo por conservar y traer a las nuevas generaciones la literatura clásica es muy, muy importante y le tenemos muchísimo que agradecer. Bueno, espero les haya gustado este video de hoy día. Déjenme en los comentarios si quieren saber más sobre este periodo histórico. He comentado en otras veces, yo me dedico o me enfoco a la literatura clásica. La literatura contemporánea no es mi área, pero estas figuras bisagra, por decirlo de alguna manera, o estas figuras puente como Yosano Akiko, que parecen tener un pie en los dos mundos, siempre son interesantes de analizar. Así que déjenme en los comentarios si quieren saber más del trabajo que hizo ella, o quieren saber más sobre este periodo de transición donde estamos pasando del mundo clásico al mundo contemporáneo y cómo eso afectó, en este caso, por ejemplo, la literatura. Bueno, me despido por esta semana, deseándoles a todos que tengan unos lindos días y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.